Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios reconociendo nuestras culpas, pidiéndole perdón al Señor por aquellas veces que no hemos respondido con generosidad y con agradecimiento a todo lo que hace por nosotros. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar, dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasaron 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que nos pudiera estar dirigiendo la misma palabra a nosotros el Señor. ¿Qué quiere decir con eso de la levadura? ¿Por qué nos está hablando de eso? Y en realidad nosotros mismos a veces así pasa con las Sagradas Escrituras. No acabamos de entender, por muchas veces que la hayamos oído desde el púlpito allá en la iglesia o lo hayamos leído, pasamos desapercibidos. Y vamos a poner estas dos lecturas. Las lecturas de las misas diarias no necesariamente están escogidas para que una vaya con la otra. Solo en ciertas temporadas del año los que pues hicieron el leccionario de 2 ciclos para los días entre semana, es decir, 2 años, el año impar y el año par, y 3 ciclos A, B y C para los dominicales y festivos. Este ciclo con Adviento siempre empieza el año, ¿no? Y estamos en el año B. Pues bien, las del día entre semana no necesariamente están casadas que peguen con otro, pero como la palabra de Dios nos trae mensaje, yo creo que podemos encontrar el hilo que las conecta. En la primera lectura habla de cómo Dios se arrepintió de su creación. Claro, entendemos que esta es la interpretación de los autores inspirados. Y algunos exégetas, algunos que estudian las Sagradas Escrituras, dicen que esta redacción de la historia de Noé probablemente tiene su fundamento en alguna catástrofe natural en un dado momento, como un recuerdo vago. Pero si se fijan nada más en el recuerdo vago de haber habido una catástrofe, se pierde el punto del mensaje de las Sagradas Escrituras. Sabemos que Dios todo lo creó. La misma Sagradas Escrituras en este mismo libro del Génesis, que significa los comienzos, nos dice que Dios lo creó todo. Un solo Dios, creador de todo lo que hay. Y porque Dios es bueno, es el último y máximo bien, todo lo que sale de sus manos es bueno. Los ángeles y los hombres fuimos creados libres. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados.
Y oímos cómo por el pecado de la soberbia y de la desobediencia que partió de esa soberbia de creer que podíamos ser creador o igualarnos al creador, desobedecemos al Señor. Y la historia de Adán y Eva, que progresa a la lectura de ayer sobre la muerte de Caín y Abel, fratricidio, hermano que mata a hermano. Y esa como una bola de pecado crece y aumenta a través de las generaciones. Y llegamos a Noé. Y aquí encuentra Dios solamente un hombre justo. Y en virtud de ese único hombre justo, se propone purificar y limpiar todo lo que ha creado de la acumulación de maldad, de vicio y de pecado, que la misma Sagradas Escrituras en este libro de Génesis recuenta. Noé viene siendo como una sombra, un anticipo. Así lo vimos los cristianos desde el primer siglo, de ese a través de quien todo sería purificado y sanado. Porque lo que nos indica es que aún esta creación fue desvirtuada, corrompida por el ser humano, a quien se le había confiado para cuidar y convertirse en co-constructores y colaboradores de Dios en su obra creadora. Pero por el mismo pecado todo quedó desvirtuado y no tenemos que mirar hacia el pasado ni las Sagradas Escrituras. Vemos cómo por avaricia, por indiferencia, por codicia, hemos desvirtuado todo. Nuestros océanos están llenos de pudredumbre, de plásticos, de todo tipo de desecho. La misma vida marítima está muriendo. Todo el ecosistema mundial está dañado por los gases y la consumición desordenada. Las palabras de ayer de Caín encuentran eco hoy. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso me interesa si uno se está muriendo en el África? ¿Acaso me interesa si unos desalmados balacean a un niño inocente como lo hicieron en nuestra comunidad? ¿Acaso me interesa toda la injusticia, el racismo? ¿O me hago indiferente y peor todavía cómplice de ellos? Daño mi alma, daño a los demás y daño el mismo planeta y todos los seres vivientes que habitan en él. Dios sabía que hundidos en eso necesitaríamos a Cristo. Necesitaríamos un Salvador que nos ofreciera la gracia para vencer esa tendencia al pecado que viene de la caída. Eso que le llaman concupiscencia. Como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar, eso es lo que hago. Todos nos sentimos divididos de esa manera y solamente podemos vencer a ese, como nos decía las Sagradas Escrituras ayer, a ese demonio que es como fiera salvaje del pecado que está acechándonos, pero que Él nos da la fuerza para vencer. Es eso que nos advierte a través de los apóstoles y discípulos del Señor hoy en el Evangelio. Cuídense. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes.
Y claro, los apóstoles y probablemente la mayoría de nosotros no agarramos la onda. Pues ¿acaso somos cocineros? Pregúntale a las viejas que dejamos en casa por seguirte, ¿no? ¿Qué sé yo de levadura? ¿Ni qué está hablando? Pensemos en todo lo que critica a Jesús. El odio que le tienen los fariseos a Jesús. Cómo conspiran para hacer que aún un agente opresor como Roma lo arreste, lo torture y le dé muerte. A uno de los propios suyos. Prefieren a Barrabás, un criminal, a Jesús. Vamos a vivir todo esto a través de esta Cuaresma y Semana Santa que comienza mañana. Y que nos invita a una toma de conciencia y una conversión personal. Y lo que advierte Jesús son todavía vigente para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Sabemos bien que no critica sus obras, critica lo que hay en su corazón. Porque ellos se sienten satisfechos de sí mismos, como en la parábola de Jesús sobre el fariseo que se va al frente del templo y se da golpes de pecho y dices, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Yo observo toda la ley, yo te hago sacrificios y ofrendas, yo soy bueno. Dice Jesús que su oración era a sí mismo, porque a quien estaba alabándose era él, no a Dios. Mientras que el pecador público, con la cabeza baja, sin atreverse ni siquiera a levantar la cara, le reza al Señor y comienza diciéndole, perdóname Señor que soy un pobre pecador. La levadura del fariseo es la levadura que todos los que nos decimos cristianos y creyentes podemos tomar y recibir, que corrompe y corroe y empudrece todo lo que pudiéramos hacer, porque no parte de donde necesita partir, de un corazón puro, un corazón contrito y sincero, un corazón que sabe amar a Dios que no veo y a mi prójimo que sí veo. En un corazón lleno de ti mismo, en un corazón soberbio, en un corazón que desconoce la humildad, no puede entrar el Espíritu de Dios. Y esa levadura del fariseo es la que nos advierte el Señor. La levadura de Herodes es claro, que era Herodes. Un rey corrupto, adúltero, cuyo único interés era el poder y las riquezas. Para quien ninguno de los valores, a pesar de ser judío, prefiere ser títere de Roma y disfrutar de ese poder y de esas riquezas y de esos vicios de lujuria, de adulterio, de emborrachamientos. Prefiere esos valores del mundo. Y a nosotros que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, el Señor nos advierte. Cuídate de esa levadura, porque se insinúa, se cola por todos lados. Y sin darnos cuenta nosotros mismos cristianos empezamos a absorber todos esos valores ajenos al Evangelio. Todos esos valores del mundo que ni busca, ni quiere y rechaza a Dios. Y poco a poco, como una levadura mala que estropea
el pan, así se estropea nuestra alma, nuestro ser y nuestra persona. Tenemos que evitar ambos peligros. El de la soberbia, el de creer que yo soy libre de pecado, o la justificación de mis obras, porque, bueno, hago buenas cosas y esto pues me va a salvar y no cuenta. Esa actitud que consciente e inconscientemente adoptamos los que nos creemos buenos, los que nos creemos ser cristianos, practicantes, pero que se manifiesta en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar para con nuestro prójimo y definitivamente para con Dios. Y aquellos que no solamente están alejados del Señor, pero que cerca del Señor nos dejamos contaminar por los valores y las actitudes del mundo. En este día pidámosle pues al Señor que estemos atentos, que nos examinemos, a ver si hemos adoptado estas actitudes, estos valores contrarios a Jesús. Y pidámosle que la levadura de su amor sea la que nos transforma y nos convierte en verdadera Eucaristía, porque eso es lo que nos pide. Al recibir esta Eucaristía nos pide que seamos Eucaristía, que nuestra vida sea una constante acción de gracias. Pidámosle al Señor que tengamos la humildad necesaria y el amor y la gracia que necesitamos para apartarnos de estos valores contrarios al Evangelio. Con fe y confianza, pues, presentemos a Dios nuestro Señor todas nuestras oraciones y todas nuestras necesidades. Oremos por la Iglesia, para que esta temporada de Cuaresma que comienza mañana sea una oportunidad nueva, especialmente en este tiempo de pandemia, de renovación y de conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que sufren injusticia, todas las víctimas de violencia. En especial quiero presentar ante las oraciones de todos a Mario, nuestro niño de 10 años que fue balaceado ayer aquí en Pasadena, para que el Señor le ayude a sobrevivir a todas esas operaciones y tratamientos a los que se ha sometido. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que pasan hambre, por aquellos que han perdido sus trabajos, por aquellos que carecen los recursos necesarios para darle alimento, vida y futuro a sus familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos nuestros jóvenes, para que se aparten de la violencia, para que descubren al Señor y que vivan según sus mandatos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todas nuestras familias, especialmente aquellas que experimentan conflicto y crisis en el hogar, para que haya armonía, paz y un aumento de amor y de unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos los que nos han pedido oraciones, por todos los más necesitados de nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por un aumento en vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa o consagrada, por todos nuestros seminaristas, para que el Señor los proteja, los bendiga y los fortalezca en su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por las necesidades que se nos presentan en las páginas de Facebook, por todas ellas y por las que presentamos ahora en silencio al Señor. Por todas esas necesidades e intenciones, especialmente la intención por la cual se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, para que el Señor los reciba en su gloria.
Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, te pedimos que escuches todas nuestras oraciones y nos las concedas según tu providencia y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, Santa Isabel de Hungría, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos allá en nuestros hogares o donde estemos en estos momentos una señal de esa paz que viene de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo
y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente le doy las gracias por acompañarnos en la celebración de esta Eucaristía. Le ruego al Señor que todos estén sanos y salvos y protegidos durante estos tiempos de enfermedad. Les pido oración por todos nosotros. Margarita Galindo, cuya mamá está grave, ¿verdad? Para que el Señor, si es su voluntad, le dé la sanación que necesita. También por el niño Mario Ramírez, alumno de 5º grado de nuestra escuela, que jugando en el patio de su casa, pues unos desalmados pues tirotearon. Está vivo por milagro de Dios. Lo han sometido a 3 diferentes operaciones y está en recuperación. Hoy la directora me dijo que el niño, fíjese que bueno es, que le mandó saludos a sus compañeros y amigos por texto para dejarles saber que él estaba bien. Pero, pues, supuesto, necesita mucho más tratamiento y oración. Fueron graves las heridas. Y mucha oración por sus papás, sus familiares, para que les dé la fortaleza y el consuelo que necesitan en estos momentos. Por todos nosotros, que pues tratamos de llegar a sus hogares a través de estos medios, para que podamos seguir haciéndolo y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El Señor, perdón, antes de doy a la despedida, se me olvida porque ya mañana es Cuaresma. Con el miércoles de ceniza, y sí quiero recordarles que no vamos a tener esta misa a las 5:30 ni a las 8:30, porque vamos a tener la misa transmitida que vamos a tener en el estacionamiento a las 7 de la noche. Así que podrán seguirnos en esa misa bilingüe a las 7 de la noche que vamos a transmitir
desde el estacionamiento. Vamos a repartir cenizas durante la misa de manera creativa, como todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Pero sí, los animo a que vengan. Esperamos mucha gente, por supuesto, y si llegan y ya está el estacionamiento lleno, pensamos tener sillas en la gruta para que si se estacionan en la calle puedan sentarse allí en la gruta. Va a estar un poquito frío porque es las 7 de la noche. Así que si vienen, vengan bien abrigaditos. Y como no vamos a tener la misa durante el día, pues los veré durante la misa de las 7 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios.